Sí. Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Ezequiel Clerici. En el episodio final de la segunda temporada conversamos con el periodista Agustín Lago sobre la detención de Claudio Daniel Coto, un delincuente profesional que lideraba una banda dedicada a secuestros extorsivos y robos de alto perfil con una estructura y logística que le permitió operar en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. Es en Rosario donde la empresa criminal liderada por Coto comete el error que la llevará a su caída tras concretar 2 secuestros con un denominador común. Los apuntados eran empresarios con tropiezos en la justicia local y ambos con domicilio en la Torre Acualina. Agustín, este va a ser el último episodio de la segunda temporada, así que en principio darte las gracias porque estés acá. Y bueno, te traemos justamente porque el viernes 23 publicaste una nota con un perfil de una persona muy particular, Claudio Daniel Coto. Y su nombre surge producto de que fue detenido y sindicado como el líder de una banda de secuestradores que actuaba en la zona de Rosario y también la zona de Ramallo. Con ese marco, ¿quién es Claudio Coto? Bueno, primero, gracias por la invitación. Para mí es un honor estar acá. Es un hombre que tiene 62 años, nacido en Banfield, una persona que estaba viviendo, por lo menos tenía domicilio registrado en la localidad de Bécar, en el partido de San Isidro, en Buenos Aires. Un hombre que, por supuesto, tenía un modo de vida bastante de alto perfil, a juzgar por lo económico, a eso me refiero, pero que en sus antecedentes penales se lo marcaba como una persona, por lo menos un ampón de los viejos, ¿no? Un tipo que se dedicaba a falsificar 08, DNI, que ha tenido antecedentes por robo a mano armada. Una persona que, si bien tenía antecedentes penales, nadie podía imaginar que era el cerebro de una organización, a criterio de una investigación muy compleja, que llevó por lo menos un año, de fiscales, uno de Rosario, otro de San Nicolás, otro que coordinó las tareas desde la unidad dedicada y creada justamente para secuestro extorsivo, porque Coto viene a ser la cabeza de una banda que se dedica a robos muy, pero muy importantes, millonarios desde ya, y a secuestros extorsivos. Algo que por lo menos acá en Rosario no tenemos antecedentes tan frescos de una banda que se dedique a cometer secuestros extorsivos. Sí hemos tenido secuestros extorsivos perpetrados por banditas o bandas que han errado de objetivo, que lo han hecho con fines de violencia, que lo han hecho con un nivel demasiado rústico. Acá estamos hablando de una banda que puede hasta resultar chocante, pero es hasta profesional el manejo que tienen de los recursos humanos, de los recursos tecnológicos y de los recursos de inteligencia que hacen en la previa, en el durante y después incluso de dar un golpe en el caso de los secuestros extorsivos. En Rosario hubo 2. Esos 2 que vos nombrás, ¿el anterior es el de Jorge Oneto? Jorge Oneto era un agente de bolsa, una persona involucrada penalmente en su momento en la megacausa inmobiliaria, sí. Después vamos a ver en el transcurso de este podcast cómo esta banda reparaba en el más mínimo detalle. Desde las víctimas, después vamos a entrar bien en el detalle, pero incluso en dónde pernoctaba, por lo menos Coto. Porque a Coto, cuando lo van a detener en los allanamientos que se hizo en Buenos Aires, no lo encontraron en su casa de San Isidro, lo encontraron en un domicilio de alquiler temporario de Martínez porque se estaba refugiando después de haber cometido un robo de $40.000 en Gualeguaychú. Es una persona que todo el tiempo se movía más allá de tener un domicilio registrado. Y que claramente, por lo que vos decís, operaba en 3 provincias, como mínimo. Sí, por lo menos en 3, que son Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Ahora, el primero de los secuestros que se le conoce a esta banda parte desde el último, pero llegan a establecer de que fue el que le cometieron a Oneto en el año 2021, cuando Oneto, y en esto se vale mucho la banda, era un hombre de rutina. Casi todos los días salía de su Torre Acualina, donde tiene domicilio, y posteriormente se iba a trotar o a caminar en lo que es la costanera que da al río Paraná, donde se encuentra el puerto, básicamente, de Rosario. Haciendo eso que hacía cotidianamente, y ya conocido el nombre de Jorge Oneto por ser una de las personas imputadas en la megacausa inmobiliaria, se les frena un auto, del cual Oneto no recuerda características, a juzgar por la declaración hecha en las últimas semanas,
y se bajan por lo menos 2 personas con un papel que simulaba ser una cédula, una Una citación citación. judicial, claro, que era falsa desde el vamos, Y y que tenía un logo del Poder Judicial. era creíble porque Oneto tenía problemas con la justicia. Bueno, pero una vez que lograron la atención de Oneto, de que frenara, de hacer lo que estaba haciendo para dirigirse a leer el papel, que tenía datos sobre la mega causa inmobiliaria, lo cual también te da un conocimiento de las personas que lo abordaron, el horario que sabía que manejaba y básicamente que podía llegar a frenar ante este tipo de circunstancias, cuando le consiguen atraer la atención, ahí ya directamente le muestran un arma y lo obligan a subir al auto Ujú. y se presume que desde allí lo llevaron a un domicilio ubicado en San Nicolás, donde por lo menos se concentraron los cautiverios de las víctimas de los 3 secuestros extorsivos que se conectan entre sí, y después vamos a entrar bien en detalle sobre eso. Los lugares en donde mantenían a sus secuestrados a resguardo, ¿qué tipo de lugares eran? Alquiler temporario también, era un barrio semiabierto de San Nicolás, eh, que como todo barrio semiabierto no tiene las mismas medidas de seguridad que un lugar cerrado, pero tiene una particularidad, es que tiene el mismo ingreso y egreso. Por lo tanto, las cámaras de seguridad tomaron en tiempo y en fecha a una traffic blanca o a un auto blanco en uno de los secuestros, entrando y saliendo en un horario determinado en el que se cree que mantuvieron cautivas a las víctimas del último secuestro extorsivo. Lo pongo como un ejemplo porque el barrio semiabierto era un lugar elegido, porque básicamente nadie te iba a pedir este, mucha identificación de la patente del auto, que las cambiaban constantemente, y porque adentro ya se habían presentado a la hora de alquilar el inmueble temporario con el nombre de Juan Carlos Casullo, una persona que existe, es una Ujú. persona física que existe, pero en realidad era Coto, el dueño de la banda, que se había presentado como esa persona, con un DNI de esa persona trucho, y alquiló bajo ese nombre el inmueble. Es decir, sobre una persona real, él hizo una falsificación de documento y se presentaba con esa identidad a la hora de alquilar inmuebles. Y obviamente, con la rusticidad o la precariedad que a veces se manejan determinados alquileres, alquilaba lugares y nadie constataba si efectivamente era esa persona. Por lo tanto, le estaban alquilando a un fantasma, un lugar donde después se cometían o se mantenían cautivas a las víctimas mientras se negociaba el pago de una liberación. Otra cosa que me llamaba la atención es cómo esta persona, con 62 años, que tampoco es una edad hoy por hoy, con la expectativa de vida, podemos decir que no es una edad avanzada ni que te imposibilite de nada, pero sí, para un tipo que ya está curtido, que viene manejando una banda, me llamaba mucho la atención de que él tenga tanta participación en todo lo que sean los roles Protagónico, fundamentales. sí. Claro, Porque él es el cerebro. Él es básicamente el que selecciona, el que hace el casting de víctimas. El que ujú. dicen, che, hay que ir contra este, porque sabemos que tiene. No delega. No, en eso se apoya en una de sus manos derechas, después vamos a entrar en detalles sobre él, que también es un hombre de su edad, tiene 59 años y que también está preso, no por los secuestros extorsivos, sino que cuando lo allanaron por secuestros extorsivos ya estaba preso por haber afanado 700 millones de pesos de una empresa que levantaba apuestas online y haber escapado de una ambulancia que posteriormente prendió fuego. Esto ocurrió en la ciudad de Buenos Aires y Ujú. ocurrió el 21 de octubre, pero las detenciones de esta persona se dieron junto a la de su esposa el 30 de noviembre. Pero Coto básicamente era el que seleccionaba a la víctima, el que se encargaba del alquiler temporario en el lugar donde se mantenían en cautiverio las víctimas, y también era el que, uno, por lo menos de los que se pudo detectar, que era los que negociaba con la víctima pasiva el pago de un rescate. Víctima pasiva es la persona que no fue secuestrada y con la que negocian el pago de las personas secuestradas. Ujú. Entonces es una persona que tenía un rol por demás de protagónico en este hecho, a un nivel de detalle que hace sospechar si no tiene alguna persona que lo haya asesorado de una fuerza de seguridad o de servicio de inteligencia o algo por el estilo, porque es realmente llamativo la cantidad de cuestiones preventivas y de recaudos que tomaban para no caer, porque estamos hablando de 3 secuestros extorsivos que creen que se cometieron por parte de esta banda en los últimos 2 años, pero no sabemos si con antelación hicieron otro tipo de secuestros extorsivos, ya sea en Rosario o en otra jurisdicción, porque era muy difícil encontrar sus huellas. Claro, claramente con la cancha que tienen, por decirlo así, evidentemente han hecho mucho más que esos 3 secuestros. O Por, sea, por lo aceitada que era su claro, mecánica, es exacto. ilógico creer que solamente cometieron 3 hechos. Y Agus, acá un poco una digresión. ¿Por qué nos enteramos tan poco de este tipo de casos? ¿Qué, Tienen un protocolo muy riguroso.
Bien. Primero porque hay una víctima secuestrada y corre en riesgo El la perfil vida. el perfil de los victimarios. No, sí, de las Hay víctimas, bandas perdón. hay bandas que van. Hay bandas, no es el caso esta, ¿no? Pero que no se dedican a cometer secuestros extorsivos. Y a Ujú. veces lo hacen porque rompen un código de calle o porque a veces directamente avanzan hacia un plan mucho más violento contra un enemigo o porque básicamente están buscando plata. Claro. Esto se ve por lo menos en otros hechos que han ocurrido en Sí, Rosario, es una forma más del delito que conocemos. que tristemente fue muy conocida en el año 2000, 2001, en Sí, me una época acuerdo. de crisis económica. Pero puntualmente en este tipo de situaciones, el dar a conocer que hay un secuestro extorsivo, cuando el secuestro extorsivo está en curso, es decir, que las víctimas siguen estando Ujú. cautivas, a algunas bandas inexpertas han tomado la decisión de ejercer violencia con las Claro. víctimas. Por lo tanto, se prefiere mantenerlo, me refiero desde las fuerzas de seguridad, lo más hermético posible para que no trascienda y para que ninguno de los este, autores de este tipo de planes no cometa ningún hecho de violencia que pueda llevar a la muerte. Claro. Porque efectivamente estamos hablando de personas que a veces saben a lo que se exponen y a veces no. Entonces tenemos que intuir que muchos de los secuestros que pudo haber realizado esta banda no se denunciaron. Sí, no, desde ya. Es que el primero de los 3 hechos que Sí, cometió esta banda, que fue el de Jorge Oneto en Rosario en enero, perdón, en junio del 2021, no fue denunciado ni al día de la fecha. claro. Se investiga de oficio porque se presume que es la misma banda, la misma mecánica, la misma lógica, y se citó al empresario víctima, en este caso, a declaración. Ujú. Pero no lo había denunciado. ¿Por qué? Porque entiende la banda que siempre podían encontrar a una víctima adinerada que no quisiera tenerle a la Policía Federal en el living de sus casas investigándolo, o sabiendo de su vida, o viendo qué tiene en su casa. Ese es un punto clave, porque cuando vos denunciás un hecho así, ¿qué es lo que hace la Policía Federal en este caso, porque es un delito federal, para empezar a atar cabos? Bueno, la policía en algunos casos interviene de una forma rapidísima. Interviene una brigada especializada, que es la de antisecuestros, y lo que hace es ponerse rápidamente a contener a la víctima pasiva. Ujú. Lo primero que tienen que asesorar es cómo manejarse, de qué forma, con quienes lo van a llamar o con quienes ya lo están extorsionando para pedirle el pago de un rescate. Pago de un rescate que tratan de asesorarlo de qué manera hacerlo, la suma que puede llegar a pagar, en dónde Ujú. efectuar el pago. Hay una serie de protocolos que sigue esa fuerza de seguridad especializada para que la víctima pasiva no caiga por completo en el deseo y objetivo de los Ujú. secuestradores, que ya tienen a su objetivo principal, que es a una persona de su entorno familiar o de su entorno amoroso Sí, secuestrado. cautiva. Y Que te después pone en una situación donde no podés, ya estás negociando perdiendo. y después ellos imagino que también te investigan a vos. En el secuestro de Oneto, porque para mí el primer caso es muy emblemático, Ujú. lo secuestran con el dato de que estaba imputado en la megacausa inmobiliaria. Con quien negocian el pago del rescate es con el socio de Oneto. Cuando van hablando y negociando, pidiéndole dinero al socio de Oneto, ya le daban datos de la familia del socio de Oneto. O sea, no de Oneto. O sea De que la familia del socio al que estaban llamando. ya Tus sabían, hijos, claro. vos te vas a tal lugar, vos te movés tal día en tal lugar. O Tenía sea, la inteligencia hasta de quien pensaban que podía ser la persona que iba a mover el dinero o iba a moverse para conseguir el dinero para el pago de rescate. y ese socio fue el encargado, como bien decías, de hacer la vaquita, ¿no? Entre Ujú. distintas personas que conocían a Oneto de, bueno, juntar plata para poder pagar la liberación. Situación que en realidad fue muy tensa. Ese porque, como dije, Oneto no denunció el caso, por lo tanto no contó con ningún tipo de asesoramiento Claro. y absorbió toda esa presión y todo ese estrés el socio de Oneto, que se encargó de ir básicamente a recolectar la Ah, plata que terminó siendo pagada, que fueron $80.000 y 1.200.000 pesos, que a plata de hoy en pesos pudiera no parecer una cifra muy elevada, no, pero pero ese en momento lo 2021 era. tenían otra Claro. capacidad Sí, sí, real ese sí. dinero. Ahora, ya cuando estaban hablando con ese socio de Oneto, culminando los últimos detalles del pago y cuánto había juntado, se presume que fue Coto, le dice al socio de Oneto: mira, si te falta más plata, tenés que ir a pedírsela al del piso tanto de la Cualina. ¿Dónde vivió Neto? En la Cualina vivía Oneto, pero al piso al que hacían referencia no era el de Oneto,
era el de un empresario del rubro droguerías, cuya familia fue víctima del último secuestro extorsivo el 10 de octubre pasado. Es decir, ya en 2021 tenían estudiado el empresario cuya familia le secuestraron el 10 de octubre de este año. Ahí se ve con absoluta claridad el profesionalismo de la gente que estaba detrás de esta banda, digamos, de este Claudio Daniel Coto, pero también de la gente que trabajaba con él. Y que además en el caso de Oneto como en el de otros, se manejaban con un sistema de comunicaciones que acá es donde los investigadores permiten conectar los 3 casos entre sí. En el medio hubo en Villa Ramallo, como comentaste vos, que usaban el mismo sistema de comunicación. A la víctima le hacían llegar o le hacían ir a un punto a buscar un bolso con teléfonos celulares. Celulares que tenían, por lo general, tecnología vieja, son teléfonos marca Blue, P larga, LU. Si los googleás, son teléfonos viejísimos con tecnología viejísima que usábamos nosotros hace 10, 12, 15 años atrás, pero que tenía la particularidad de le arrancaban la membrana de la pantalla para que vos no puedas ver quién te llamaba o a quién vos, en este caso, te estabas comunicando. Y además, lo que le habían hecho a los teléfonos era romperle el puerto de carga para que no pueda nadie cargarle batería en el caso de que la policía los encontrara en medio de un operativo, no pudiera cargarlos y hacerle una pericia telefónica para extraerle el contenedor. La policía tiene unas valijas que se llaman UFECID, ¿puede ser? Sí, son un material específico que se dedica justamente a hacer pericias rápidas. Que rompe los teléfonos Claro. para saber qué tienen adentro, dónde llamaron y demás. Ahora, no solamente le rompían el pin de carga, no solamente le arrancaban la membrana de la pantalla del teléfono, sino que además detrás le colocaban una tarjeta SIM prepaga, la cual pegaban con pegamento, la limaban a la tarjeta SIM y posteriormente la pintaban de rojo para que de ninguna forma pudiera identificarse el chip que estaban utilizando. Con el dato perverso también de que los secuestradores ponían los chips prepagos generalmente al nombre de la víctima. ¿Cómo es eso? Claro, yo te secuestraba a vos, Ezequiel Clerici, investigando el teléfono posteriormente que utilizaron para secuestrar a Ezequiel Clerici, encontraban que los teléfonos utilizados para secuestro estaban a nombre de Ezequiel Clerici. Pero Entonces eran para despistar, para confundir, era para generar una especie de confusión de cómo están usando teléfonos de la víctima prepago. ¿cómo haces para registrarlo con el nombre de otro? ¿Es tan simple como poner, qué sé yo, el DNI de la persona y ya Mirá, está? me ha pasado de tener que pasar de un chip a un microchip no hace Sí. tanto tiempo y me hicieron hacer una banda de trámites y la verdad no me fue Por eso, fácil. claro, No me fue fácil. Y hace poco, cuando se desbarató esta banda, la palabra desbaratar por ahí es muy ambiciosa, porque hay 2 personas prófugas, pero los cabecillas están presos, encontraron que había chips ya a nombres de personas que se presumían que iban a ser futuras víctimas. me parece que acá esto que estás contando es clave, porque nosotros siempre contamos el hecho posterior, o sea, una vez que ya sucedió, y lo que queda dando vueltas es que, por lo menos para mí, y esto vos después me dirás si tenés una percepción parecida o si no, pero este tipo de bandas cuando llegan a este nivel de profesionalismo están trabajando con un montón de gente que está en el circuito legal, Sí, ya para sea mí de la también. justicia, policía, casas de venta de celulares, porque la logística... Evidentemente tiene una claro, conexión mucho más elevada de la que puedo tener yo si tengo que cambiar un chip. Desde ya. Eso mucha desde ya. gente se beneficiaba con esto, digo. Asesoramiento profesional desde ya y asesoramiento profesional, yo no sé si va desde la rama legal a la rama policial o alguna otra, porque es muy difícil entrar en una cabeza así, porque realmente estamos hablando de un nivel de detalle que yo no recuerdo, por lo menos en Rosario no recuerdo ni por asomo algo así, pero que en Buenos Aires también incluso llamó la atención Claro. esto, porque evidentemente en Buenos Aires han cometido golpes y evidentemente de gente que tampoco lo va a denunciar, o que por lo menos no se conoció hasta ahora una mecánica similar de este tipo de secuestro. Tal vez desde la difusión de este hecho vayan a aparecer. Pero sí, evidentemente tiene que haber una pata profesional que los haya. O tal vez la pata profesional está dentro de la banda y todavía no nosotros no lo sabemos, pero entre los detenidos no hay ninguna persona que me haga presumir que pueda llegar a hacer un servicio de inteligencia o un ex policía o un policía retirado o una persona que, no sé, un pariente muy cercano lo haya podido asesorar en materia de secuestros o de este tipo de delitos. Sí No. son personas que todas tienen, no sé si todas, pero en su mayoría tienen antecedentes penales, pero el perfil es mucho menor Ujú. a esto que nosotros estamos contando, que es gravísimo. No debe haber muchas bandas que puedan hacer este tipo de delitos. Entonces, las fuerzas de seguridad que se dedican también a hacer inteligencia, no sé si tendrán sospechas, pero digo, deben tener ya identificado gente
con el potencial de hacerlo. Porque digo, ese nivel de profesionalismo, no debe haber muchos delincuentes en todo el país que tengan esa capacidad. No, y siempre fueron considerados en distintas crónicas, en distintas jurisdicciones como piratas del asfalto. Bajo ese mote es que por lo menos se los puede ver en crónicas en la provincia de Entre Ríos, donde la mano derecha de Coto fue detenido, si mal no recuerdo, el año pasado, volante año, volcó con su auto. Y cuando le abren el auto tenía 8 chapas patente, picana, un arma. Che, pero estaba por cometer o viene de cometer algo. Pero evidentemente Entre Ríos era también otro de los puntos donde se manejaba la banda. O sea, piratas del asfalto eran. Y no cualquiera es pirata del asfalto. ¿Cuáles son ese tipo de trabajo criminal o de delincuente que se puede animar a una cosa así? Por lo que vos decías, es gente grande, digamos, no da la sensación de que gente muy joven puede estar a la cabeza. Entre los detenidos no hay nadie a la cabeza que sea joven, sí entre los eslabones inferiores, Claro, pero eso sí. tampoco estamos hablando de chicos de 20 años, estamos hablando de personas de 40, a eso me refiero. Claro. Si bien son personas jóvenes, no son de los eslabones. No, ya son, claro, porque nosotros maduros. estamos acostumbrados en Rosario a ver los eslabones inferiores sean soldaditos, 20 años. No estamos hablando de ese tipo. Por eso los perfiles varían bastante, pero porque el perfil también varía en función de la apariencia Claro. o de la rutina que tiene diariamente la persona que integra este tipo de organización. Y después, específicos en determinada materia, quiero decir. Sí. Si vos atacás un blindado, evidentemente manejás un tipo Sí. de arma larga para cometer ese hecho. No sé si Y explosivo. conocimiento de blindados y conocimiento Claro. de rutina O sea, de traslado de es dinero. gente que está por encima de la media. Sí. Difícilmente sea una banda que con suerte dio un golpe. No, gente que se dedica a estudiarlo. De hecho, por eso hace mucho contraste este tipo de, mm, de páginas judiciales, porque un poco hasta puede llegar a parecer que uno romantiza, ¿no? La idea Ujú. del profesionalismo del delincuente. La verdad es que no, uno lo que hace es reflejar lo grave que es que estas personas hayan tenido tan estudiado un tema. Porque, por ejemplo, yo dije el primer secuestro extorsivo lo cometieron en el 2021, en junio, Jorge Oneto. El segundo fue en enero de este año, que fue en Villa Ramallo. Lo secuestraron saliendo de su casa, donde había vuelto del gimnasio para ducharse e irse a trabajar, un empresario, joven también, el que también tenía mucha plata y que también estaba involucrado en una investigación supuestamente por robo de combustible a YPF. Ahora, cuando lo secuestran, negocian con el hermano de la víctima y el encargado de juntar la plata era el padre de las víctimas, la pasiva y la secuestrada. Pagaron un rescate de $600.000. O sea, tenían un conocimiento muy detallado. Muy fino, Y lo claro. detallaron saliendo de su casa porque sabían que vivía en una zona muy poco urbana de Villa Ramallo, donde probablemente iba a ser visto por poca gente el ataque. Así como con Oneto lo abordaron con una cédula donde vos, si le pasaste por al lado, no viste tal vez el arma y viste que lo estaban subiendo en auto por una citación judicial. Ahora, el último de los golpes, que es el del 10 de octubre, para mí, por lo menos es del que más detalle tenemos, es por demás de estudiar. Porque primero que hubo 2 intentos fallidos. El primero fue meses atrás, en una cochera de Puerto Norte. Quisieron secuestrar a un hijo del empresario que yo antes mencioné del rubro droguería, que vive en la Torre Acualina. Le quisieron secuestrar a uno de sus hijos, que se resistió, golpes, hubo culatazo. Entiendo que se quiso meter a alguien del estacionamiento de Puerto Norte cuando vio la situación y se fueron los ampones sin haberse secuestrado a la persona que querían secuestrar. Inclusive en eso también demuestra que son Sí, profesionales. claro. Buscaron un lugar, un punto. Y si se les pudrió, se fueron. Si se les pudrió, se fueron. Ahora, no dispararon, que no es menor en este tipo de circunstancias. El segundo intento fallido del entorno familiar al empresario al que querían sacarle dinero fue el 5 de octubre. El 5 de octubre consiguen clonar el control remoto de un vecino, que es muy conocido en el mundo del espectáculo, y lo que hacen es clonarle el control remoto para entrar al garage de una torre que no es la Acualina, es un edificio que está a 20 metros, que está en la misma cuadra de Libertad del 300 en Barrio Marte. Logran entrar bajo ese sistema al edificio, lo cual demuestra que algo gravísimo porque una vulneración del sistema de seguridad electrónica de los edificios. Eso lo hicieron con un flipper, ¿no? No, entiendo que hicieron llamados a la empresa Full Control, lo hizo hicieron creo Coto. ingeniería social hicieron. Ingeniería social hicieron. Y la empresa en un primer momento se negó ante la justicia federal que pudieran clonarle un control remoto, pero después lo terminó admitiendo. Ahora, el 5 de octubre entraron al edificio después de esto que yo acabo de señalar, pero fueron con un vehículo grande, entiendo un utilitario muy grande, que no pasaba por la hoja. La altura del garage. La altura del garaje.
por lo cual dieron de baja el plan ese 5 de octubre. 5 de octubre tenían alquilado ya el barrio semiabierto de San Nicolás por un periodo de Perdieron 4 o esa 5 días. inversión. Perdieron esa plata de alquiler temporario y fueron en búsqueda de otros 2 vehículos. Volvieron a alquilar de forma temporaria la casa de San Nicolás y volvieron en 2 vehículos. En un utilitario blanco un poco más pequeño, con la carga simbólica que tiene una Traffic blanca con el tema de secuestros, y de apoyo utilizaron un auto, que entiendo que era un Peugeot 206. Y acá, el 10 de octubre, vuelven, ya ingresan directamente a la cochera y esperan que rutinariamente la mujer del empresario al que le querían sacar dinero del rubro de droguería y el hijo de 13 años al que la mujer llevaba todos los días al colegio, bajaran a la cochera por adentro del edificio para que la mujer pudiera llevarlo al establecimiento educativo. Y una vez que entran a la cochera directamente son atacados por estos delincuentes armados, por 3. Y reparo en el número. 2 llevaban puestos guantes en las manos, con el objetivo de esto que yo antes señalaba del recaudo de no dejar huella en ningún lado. Pero el tercero no llevaba guantes. Y evidentemente el tercero alguna torpeza habrá cometido, porque de la cochera ese tercero no salió. Termina demorándose un rato más, entiendo limpiando probablemente evidencia que lo puede incriminar de Cuando se dan vehículos, cuenta de que él no tenía los guantes puestos. y es el que termina subiéndose al Peugeot 206 y saliendo después de la Traffic blanca, que la Traffic blanca ya había salido con las otras 2 personas, el conductor más las 2 víctimas, el nene de 13 años y la pareja del empresario al que buscaban extorsionar. Acá se repite el mismo patrón. El empresario al que buscaban extorsionar, en su momento protagonizó una investigación que entiendo nunca prosperó por un supuesto contrabando de suero, pero que también tenía tal vez un tipo de investigación que pudiera que la persona tal vez no quisiera denunciar. Ese es un patrón. Sí, es un patrón que se repite en los 3 casos. En los 3 casos de Todos forma tienen algún calcada. problema con la justicia de X O por lo menos forma. de sospecha. Por lo menos de Yo digo sospecha. problema en el sentido ese, de Sí, que sí, tienen sí, sí. algún tema judicial dando vuelta. Ahora, ya consumado el secuestro, lo llaman al empresario y le dicen, che, mirá, La mecánica. secuestramos a tu pareja, secuestramos a tu hijo. Te vamos a dejar un bolso acá con tantos celulares. En vos un vas primer a- momento él no siguió la charla ese, porque él creyó que era un secuestro virtual, de los Ajá. que lamentablemente hay muchos. Sí. Entonces les cortó el teléfono, pero claro, repito, no vivía en el mismo edificio que su pareja y el nene, por lo tanto se fue de la colina hacia el edificio A chequear eso. a chequear si efectivamente había ocurrido. Y efectivamente, ni la mujer ni el nene le atendían el teléfono. La camioneta de las víctimas estaba en la cochera, nunca había salido. Y entiendo que habrá pedido las filmaciones del mismo edificio para ver si en algún momento salieron de la cochera y Claro. no salieron de la cochera. Por lo tanto, dijo, bueno, si bien tuvieron problemas, evidentemente esto es Es real. cierto, esto es real, y él le da aviso a personas que lo asesoran rápidamente y lo hacen comunicarse con la Justicia Federal, la Policía Federal. Primero le dio intervención incluso a la División de Inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal porque hubo una rápida intervención con la Policía Provincial, producto de esta nube de asesoramiento que se fue dando en el medio. Le avisaron a la policía, le avisaron a personas del Ministerio Público de la acusación. Por lo tanto, Rápidamente se movió. corrió rápidamente allí la información y después ya pasó bajo la órbita de la Justicia Federal. ¿Pero qué pasó ahí? Una vez que se enteran los policías federales de esta denuncia, van en 2 helicópteros distintos desde Buenos Aires a Rosario y aterrizan en la base de la Prefectura Naval de Rosario, que está a pocos metros del monumento, a pocos metros de la Dentro de la colina. casa de esta persona, claro. Alguien, evidentemente, de la banda se había quedado de campana después del secuestro para ver cómo accionaba o qué hacía el empresario al que estaban extorsionando, porque rápidamente, o a las horas, mejor dicho, de la banda se comunican con el empresario diciéndole, mirá, batiste la cana, priorizaste la plata, no a tu hijo, esto no va a quedar así. Lo cual daba aviso de 2 cosas. Uno, lo frustramos acá, lo terminamos acá, y en segundo término, no se terminó acá tampoco. O sea, era incluso un aviso de amenaza de Algo te va a pasar. esta te la dejamos pasar, no sé si la que viene vamos a ser tan contemplativos. La mujer y el nene fueron liberados en Campos Salles, maniatados. Campos Salles queda bastante cerca de San Nicolás, maniatados ambos rescatados por la Policía Federal que fueron siguiendo, entiendo, bajo determinadas escuchas telefónicas o directivas que podían llegar a estar allí las víctimas. Es decir, que en el tercero de los casos, judicialmente no se conoce pago. En los otros 2 sí. Y gracias a este último caso es que conectan con los 2 anteriores secuestros extorsivos. ¿Por qué? Porque habían cometido, como toda banda, por más profesional que sea, un descuido. Y es que repitieron una línea telefónica usada para el secuestro de Villa Ramallo en enero de este año con una línea telefónica que utilizaron para comunicarse con el empresario al que le querían sacar plata el 10 de octubre. Al repetir una línea telefónica,
ahí se te despierta un interrogante de, es la misma persona. Evidentemente, algo tiene que ver este teléfono. Y siguiendo ese teléfono empezaron a dar con muchas, pero muchas intervenciones telefónicas, con muchas identidades, algunas falsas, otras no, porque repito, se manejaban también bajo ese estilo, y con muchos vehículos de los cuales no sabían quiénes eran sus titulares, porque claro, yo un dato que dije al pasar es que la banda, jurisdicción que atravesaba, jurisdicción que cambiaba la patente, es decir, vinieron a cometer el secuestro desde Buenos Aires a Rosario, pero dormían en San Nicolás. Cuando salían de San Nicolás y entraban a Rosario, cambiaban la patente. Cuando salían de Rosario, entraban a San Nicolás, cambiaban la patente. Y así sucesivamente. Por lo tanto, el vehículo estaba siempre filmado, pero siempre con una patente diferente. Exacto. Eso para los peajes, digamos. Para que nos demos Para cuenta que es donde te están filmando todo el tiempo. Exactamente. Por lo tanto, te daban hasta un conocimiento de, bueno, quiero confundir y despistar todo el tiempo a la persona a la que estoy, a las que sé que probablemente me investigue por este tipo de circunstancias. Pero bueno, estamos con un patrón repetido en víctimas, con una mecánica de comunicación repetida también, y con ampones que hoy están tras las rejas y están detenidos, pero que por lo menos abren un interrogante de si esta banda siempre actuó bajo las 8 personas que se cree que integraron esta estructura delictiva, o si evidentemente hay personas que todavía no fueron identificadas, que es probable, que es muy probable, que puedan llegar a aportar algún tipo de dato o asesoramiento un poco más fino a la hora de realizar estos hechos que no son comunes, pero si reparás en los pagos, te das cuenta por qué no se dan tan bien con tanta continuidad. El mismo secuestro que hicieron en enero era de $600.000. Dividilo entre 6 o 8 personas. Podés vivir con esa plata, ¿no? Bueno, si haces un golpe de ese estilo cada determinada cantidad de meses, evidentemente Y aparte, vieron la beta económica a algo gravísimo. Y si diversificás aparte de eso con pirateo Sí. del asfalto, con robos de alto perfil. Es que muchos de ellos, yo uno de los que mencionaba era Néstor Santavalla, que es la mano derecha de Coto, el jefe, que cayó robándole una empresa de apuestas. Bueno, ese tipo de golpes, de tipo golpe comando, como se lo denomina en lo policial, también los cometía esta banda. Por lo tanto, tiene golpes comando en Entre Ríos, llámese en Gualeguaychú, en la zona de Paraná, pero también vimos que los secuestros extorsivos los realizaron Rosario, en Barrio Martín, a metros del monumento, a plena luz del día. Uno corriendo por la costanera y el otro en la cochera de una torre conocida, en Libertad al 300, que ya había sido noticia en el año 2018 cuando valieron la casa de una jueza los monos. Digo, vienen dándose determinadas circunstancias en esto que hace que esto sea de película. Al último de los empresarios, cuando lo llaman, directamente lo hacen ir a un bar donde él sabe que iba, por ejemplo, te doy un ejemplo al voleo, ¿no? El día, todos los miércoles a la tarde, con sus amigos. Dijeron, che, ¿viste al bar mediterráneo de Supería Grelo que vos te juntás tales días a tal hora con tales amigos? Eso debe ser destructivo para tu psiquis. Es si destructivo. Vos estás en la posición de víctima. Y le dicen, andate al bar que te dejamos los teléfonos para comunicarnos. Va el hombre y efectivamente le había mandado de una suerte de encomienda al dueño del bar, al que conocía el empresario, porque iba muy cotidianamente. Le habían dejado la cartera de la mujer como prueba del secuestro y le habían dejado el bolso con los 6 teléfonos. A los que iban llamando de forma aleatoria, cualquiera de los 6. Claro, vos tenías que tener esos 6 todo el tiempo. Vos tenías que tener los 6, ibas atendiendo el que te iba sonando y no podías ver qué teléfono te estaba llamando. Claro. Y evidentemente el que estaba llamando tampoco dejaba de impostar la voz, porque estamos hablando de gente que evidentemente está en más fino detalle y evidentemente hasta pudo haber utilizado algún tipo de distorsionador de voz, digamos, a la hora de realizarlo. Pero es una historia interesante desde el punto de vista de que marca un perfil de banda hasta ahora que nunca habíamos tratado en Rosario. Y la palabra que tal vez hace muy atractiva también en la crónica es que el golpe se lo dan a gente del rubro empresarial, a la gente que saben que tiene dinero para pagarlo y que en caso de no poder pagarlo, tal vez no lo quiera denunciar por otro tipo de circunstancia, como es el parámetro que se repitió en los 3 casos, que es algún tipo de sospecha, una investigación que ya tenían en su contra. Si quieren leer más de Agustín Lago, lo pueden hacer en Rosario 3. También lo van a encontrar en Radio 2 a la mañana, bien temprano. La primera mañana suele estar acompañándolo a Roberto Caferra. Y siempre también en los noticieros, en las distintas ediciones que tiene Canal 3 y Telenoche. Agustín, muchísimas gracias por estar acá, por el tiempo, por contarnos con tanto detalle un hecho tan particular y tan llamativo. Y por cerrar el año con nosotros.
Primero, gracias por la invitación y quiero cerrar con este detalle o recomendación. Ujú. Ojo con lo que suben a redes sociales, porque este tipo de bandas se vale y mucho de las imágenes que se suben de forma pública a las redes sociales. Tal es así que algunos de los hoy detenidos como secuestradores también facilitaron tarea de los investigadores justamente por imágenes que subieron a las redes sociales. Gracias a ustedes. Y sumamos una última recomendación. Si les interesa todo este tema también, está el libro de Germán de los Santos y Hernán Lascano, Rosario, en donde el secuestro de Oneto Ya estaba. se cuenta con lujo de detalles, como lo contó también Abuse en esta edición. Así que gracias, nos vemos el año que viene. Que tengan un gran comienzo de 2024. Desde la redacción es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.